Muy agradecido ser con el Instituto por el espacio, digamos, a Rodrigo Gutiérrez sobre todo, para la posibilidad de discutir, y tenemos a gente muy interesante. Entonces les presento a Ariadna Esteves, que es investigadora del CISAN, del Centro de Investigaciones de América del Norte, aquí en la Universidad Nacional, y que se dedica mucho a temas de migrantes, refugio, pero también desde una perspectiva de la biopolítica y la necropolítica, que ella les podrá explicar de manera mucho más ampliada. Y también está Jimena Antillón, que trabaja en Fundar y que ha hecho un seguimiento muy cercano con familiares de desaparecidos y con el movimiento de desapariciones forzadas en México. Creo que son dos personas pues excepcionalmente bien situadas para tener esta discusión, sobre todo desde una experiencia, digamos, directa y desde unas perspectivas teóricas mucho más críticas y que desestabilizan normalmente lo que entendemos por el uso de los derechos humanos en movilizaciones sociales, tanto en temas de desaparición como en temas de migración y refugio. Más tarde esta sesión vamos a tener una sesión más corta primero y después más hacia la tarde, o sea, media mañana, vamos a discutir más en el entorno de derechos económicos, sociales y culturales, y vamos a tener una discusión en ese sentido más sobre el uso, digamos, de derechos humanos en estas áreas, como minería, como los dictámenes etnográficos, digamos, en el marco de cuestiones de territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir y pues comienza Ariadna, yo te dejo la palabra entonces. Buenos días. Pues ya como les comentaba Miguel, yo me he ubicado recientemente en una perspectiva muy crítica de los derechos humanos. Hubo un tiempo en que fui muy pro discurso de derechos humanos y trabajé en las ONGs y demás. Entonces la experiencia en las ONGs y el trabajo académico me han colocado ahora desde la perspectiva de señalar los grandes límites que tiene como discurso de movilización política los derechos humanos. Y lo que voy a platicarles ahorita es una pequeña investigación que hice para un libro que no tarda en salir publicado, que edité conjuntamente con Flaxo, sobre los límites y potenciales que tiene el discurso de derechos humanos frente al capitalismo, ¿no? O sea, debatimos si era un discurso que permitía una plataforma antisistémica o que apoyaba el sistema. Y entonces, pues, como en todas las discusiones de este tipo, algunos se ubicaron en apoyar el discurso y otros nos ubicamos en la crítica, y este es un poco, digamos, un resumen de lo que es el artículo que yo hice para este libro. Y desarrollé lo que denominé el dispositivo de administración del sufrimiento, y bueno, es como un modelo analítico, ¿no?, para analizar lo que yo denomino necropolíticas en la crisis de derechos humanos. Y aquí en esta presentación lo ubico como estudio de caso en el mecanismo de protección a víctimas y periodistas y al sistema de asilo de Estados Unidos. Entonces, es más un desarrollo conceptual, pero para aterrizarlo me referiré a estas dos necropolíticas. El argumento general de esta investigación fue que, como parte del necropoder, el Estado mexicano implementa políticas públicas para administrar en vez de prevenir o erradicar el sufrimiento que genera la violencia, a través de tecnologías que pretenden la regulación de la agencia política. El objetivo de estos dispositivos es la despolitización del activismo que se da en torno al dolor de las víctimas o del activismo de defensores, periodistas y asilados. Y estas políticas integran lo que se denomina aquí el dispositivo de administración del sufrimiento. Y como les decía, pues se aplica al caso de víctimas, defensores y asilo. Déjenme explicarles brevemente qué es la necropolítica. Parte de una crítica o propuesta del tercer mundo a la idea del biopoder que hizo Foucault, ¿no? Foucault, en su desarrollo intelectual, ubicó distintos tipos de poder, y en la última etapa ubicó lo que él denominó biopoder, que es el poder sobre la vida o regulación de la vida, que es como el control
del crecimiento de la vida humana, pero como población y no como individuos, como lo había hecho en etapas intelectuales anteriores, de cómo sirven los cuerpos para la producción capitalista. En esta etapa del biopoder, Foucault se enfoca en cómo se hace que algunas personas vivan y a otras se les deje morir, de tal forma que se garanticen estilos de vida y formas de vivir que favorecen a ciertos grupos raciales. Y entonces hay una crítica desde África en la que se dice que, bueno, esto está muy bien para países como Estados Unidos, Canadá y demás, pero que en lugares como África, pues lo que está en juego va más allá de los estilos de vida, ¿no? Lo que está ahí es quién sobrevive a una política de muerte generalizada. Entonces, esta es la crítica de Achille Mbembe, un camerunés, y que ha sido retomada también en México por una filósofa tijuanense que se llama Sayak Valencia, cuyo trabajo yo uso muchísimo para mi propia reflexión sobre la necropolítica y lo que denomino dispositivos de administración del sufrimiento. Y bueno, con base en esta literatura, yo tengo mi propia definición de lo que sería el necropoder y sus necropolíticas en México. Y como yo lo he definido, lo que he visto es que el Estado comparte tecnologías y técnicas de dominación y administración de muerte con sujetos de violencia privatizada, ¿no? O sea, los criminales que son a la vez policías o los policías que trabajan para el crimen. Y las muestras públicas de violencia extrema para intimidar, someter cuerpos a tortura, ejecuciones, desaparición forzada, persecución y muerte tienen el objetivo de dejar morir en contexto de corrupción e impunidad tan endémica que cualquiera es vulnerable a la muerte. Las técnicas necropolíticas más vistosas son las masacres, detenciones, desapariciones masivas, pero yo creo, y este es algo que, digamos, haría una diferencia de mi concepción de la necropolítica con la de Sayak o incluso con la de Mbembe, que yo sí creo que tiene una faceta administrativa, legal administrativa, que sería, o una faceta tecnócrata, que sería la política pública. La política pública de administración de lo que genera la política de muerte. Y la necropolítica pública se usa para administrar los efectos colaterales de la administración de la muerte, como el sufrimiento. Yo cuando hablo de sufrimiento me refiero a la idea de sufrimiento social que han trabajado antropólogos, bueno, en particular una antropóloga de la India que se llama Dina Bass y un grupo de investigación que ella tiene. Y como lo conciben, es el sufrimiento social es el dolor individual que el poder político, económico e institucional causa a los seres humanos como colectivo, ¿no? O sea, no es nada más que uno esté en duelo porque ha habido una desaparición de un familiar, sino el ánimo colectivo que se crea a través de estas prácticas cuando ya son masivas y sistemáticas. Se constituye del conjunto de problemas humanos que tienen origen y consecuencias en las heridas devastadoras que la fuerza social puede infligir en la experiencia humana y que a su vez estimulan una respuesta social. Agrupa condiciones estudiadas por separado individualmente como violencia, drogadicción, síndrome de estrés postraumático, depresión. Y es una experiencia social que aqueja a países ricos y pobres, pero que afecta primordialmente a clases marginadas y desposeídas. O sea, puede haber sufrimiento social, digamos, en Inglaterra, Irlanda, Alemania y demás, pero a quienes va a afectar es a las personas que están en la parte más baja de la pirámide social. Y bueno, ya con estas definiciones, el dispositivo de administración de sufrimiento, como yo lo he conceptualizado, parte de la idea de dispositivo del propio Foucault y de Giorgio Agamben. Foucault lo define como la red de elementos discursivos y no discursivos, como leyes, instituciones, infraestructura, con la función específica de mantener el poder. El dispositivo en Agamben es muy amplio y yo creo que tiene es un poco parecido a lo de Foucault, pero lo que agrega o clarifica Agamben que no hace Foucault es el papel del sujeto social o político en estos dispositivos. Dice Agamben que el sujeto es aquella construcción social o política que se genera a través de poner una vida humana en
el dispositivo. O sea, uno puede entrar como persona y al momento en que se integra el dispositivo surge una subjetivización, digamos. En lo que voy a analizar aquí, por ejemplo, en el dispositivo, en el mecanismo de protección a periodistas, no entra ahí un periodista, pero en el momento en que entra al dispositivo, el sujeto que se construye es la víctima, ¿no? Entonces, la víctima como el sujeto de estos dispositivos. Y entonces, en estas definiciones, el dispositivo de administración de sufrimiento es el conjunto de necropolíticas públicas que construyen a víctimas y activistas contra la violencia en objetos de la burocracia con el fin de anular el potencial político y de transformación que surge del sufrimiento social. Porque saben que cuando hay, lo estamos viendo aquí, cuando hay sufrimiento social masivo, la gente se organiza, y las luchas son muy significativas, ¿no? Como las Madres de la Plaza de Mayo, el movimiento de víctimas aquí. Pero en la medida en que se les burocratiza, se va perdiendo esto, y esto es en lo que me quiero enfocar. Y el dispositivo de administración de sufrimiento, como yo lo veo, opera a través de 4 tecnologías que regulan la agencia política. La primera es la positivización jurídica de la demanda política en una norma. Ahí habría que diferenciar entre un derecho reconocido y una norma. La norma es un tipo de ley administrativa que da tiempos, que da procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la ley de víctimas dice, bueno, se va a crear un comité y el comité va a hacer tal. Y está normativizado, no es un reconocimiento de un derecho, sino una serie de recomendaciones con anclaje jurídico que tienen que hacerse. Y bueno, la norma es algo muy, muy neoliberal, ¿no? Porque interpreta las demandas en un código administrativo de plazos, mecanismos y fondos que conduce a los sujetos a lugares y tiempos en los que su capital político se va desvaneciendo, ¿no? Y al final el objetivo no es la legislación para el reconocimiento de un derecho, sino la normativización de los términos de operación del dispositivo para la propia sobrevivencia del dispositivo. La otra tecnología es la complejidad interinstitucional. No es que el individuo, el sujeto, entre y ponga una queja en el sistema judicial, sino que los dispositivos tienen una amplia gama de instituciones, ¿no? Que están, bueno, es un órgano que tiene el involucramiento de varias instituciones, ¿no? Hay representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que las organizaciones pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de legitimación sin influencia real, y echa a andar un complejo juego de trámites burocráticos que dan al sujeto la ilusión de avanzar hacia la justicia, aunque esté ausente el Poder Judicial y la característica fundamental sea la espera, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el mecanismo de víctimas y en el dispositivo de asilo. Son mecanismos cuasi jurídicos, ¿no? O cuasi administrativos, pero tienen anclajes legales, pero en realidad son órganos de administración. Y bueno, la manipulación del tiempo de los sujetos sociales es una forma de dominación porque los subordina, y esto es como clave en estos dispositivos. Cómo se utiliza el tiempo de las personas para cooptar su agencia, manejarlos, manipularlos. Y esta es una idea que ha estudiado un antropólogo argentino que está en la Universidad de Texas, que se llama Javier Aullero. Y él tiene este trabajo que denomina los pacientes del Estado, que es, bueno, su análisis es cómo a la gente se le conduce a la muerte a través de la espera, ¿no? Ve a la ventanilla tal a que te den tu turno para operarte del cáncer que traes, y entonces de ventanilla en ventanilla la gente muere, ¿no? Nunca llega la atención, y esto no es casual, es parte de la política. Entonces es el tiempo, la manipulación y el control del tiempo de la gente para desactivarlos o conducirlos eventualmente a la muerte. El tercero es la subjetivación, que ya hablé un poco de esto,
pero bueno, más para fines analíticos habría que distinguir qué tipo de sujetos se generan en estos dispositivos. Las necropolíticas públicas construyen dos tipos de sujetos. El sujeto activo, que es el de la participación ciudadana, los activistas, ¿no? Cuando se quiere dar la impresión de que de que se les está incluyendo, ¿no? Vénganse a platicar con el Estado y vamos a negociar y demás. Cuando todas esas decisiones están ya tomadas y el margen de negociación que se le puede dar a estos sujetos es casi cosmético, ¿no? Hay cosas que ya están decididas de antemano y solamente se pueden negociar algunas, pero todo está montado de tal forma que se da esta sensación al sujeto activo. Y el sujeto pasivo es el sujeto de intervención para gestionar positivamente su sufrimiento y agencia política a través de canales de negociación. Aquí serían las víctimas y los defensores y la gente que busca asilo, ¿no? O sea, se les da su número, su folio, y están a la espera, ¿no? De que el caso avance, de que el procedimiento culmine, etcétera. Y los dispositivos de administración del sufrimiento convierten a los activistas en stakeholders, ¿no? Que en la jerga gerencial del neoliberalismo político pues son socios, y a víctimas en objetos de intervención gubernamental que solo esperan. Y aquí ponemos otra vez a Javier Aullero porque pues el tiempo es una clave en estos dispositivos. Es la exposición habitual a largas horas y demoras modela un conjunto particular de comportamiento sumiso, ¿no? El que tú estés esperando y demás te hace sumiso inmediatamente. Y el tercero es la fetichización de la justicia. Como la justicia no va a llegar, o sea, ese es un hecho, estos dispositivos no están diseñados para que la gente obtenga justicia. Entonces, se hace que la gente busque, en sustitución de la justicia, bienes materiales, cosas, digamos, como tangibles, ¿no? Están los bienes materiales en casos como el del mecanismo de víctimas, que pueden ser los botones de pánico, guardaespaldas, carros blindados, tecnología de vigilancia, o sea, que la gente pida, se forme, pelee por estas cosas que no son la justicia, sino una representación material o una proyección de tal forma que al final la gente ya no está peleando por las causas que los llevan a los dispositivos mismos, sino estas cosas. Y bueno, aquí en el trabajo de investigación que yo hice, ¿no? Con el mecanismo de periodistas, pues había una gran pelea para que les dieran los botones de pánico, ¿no? O competencia para que algunos les dieran los guardaespaldas o tuvieran carros blindados, etcétera. Y entonces se desaparece la causa política de la justicia misma. Y bueno, no todo es así. Al final el dispositivo funciona tan mal, ¿no? Y está diseñado para que eso ocurra, para que nunca funcione. O sea, no es que hubo ahí un problema de diseño, no. O sea, están pensados para que los plazos cansen a la gente. O sea, en 2 años vamos a poner el comité, ¿no? Va a empezar a operar, y en 2 años no opera el comité porque no han dado el dinero, porque no han nombrado, porque hay una rebatinga política, etcétera. Y entonces los activistas empiezan a enfocar en que formen el comité. Entonces ya no es la muerte, la desaparición, las causas que generan la desaparición y la muerte, ¿no? Que sería la guerra contra el narco, que sería la economía criminal, sino que funcione el mecanismo, ¿no? Entonces ya la pelea es por meter a las víctimas en la noria administrativa. Y bueno, esas serían las características del dispositivo, y como les decía, yo lo apliqué al mecanismo para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas y el Sistema Nacional de Apoyo a Víctimas. Y bueno, ahorita en otro apartado hablaré un poco del asilo, que ya después lo empecé a aplicar al asilo, pero como lo empecé a concebir fue pensado en estos dos, ¿no? En ambos casos, o sea, en el comité de víctimas y en el mecanismo, los activistas entraron en antagonismo con el Estado, pero lo perdieron al negociar las demandas en términos de normas e instituciones burocráticas en las que el sufrimiento social se codifica en un discurso administrativo de reglas de operación, comités y presupuestos.
Y una vez positivada la demanda política en la norma, los términos gerenciales establecen la formación progresiva de un entramado interinstitucional cuyo recorrido necesario tiene el objetivo de regular el tiempo y el espacio de los defensores, ¿no? El espacio porque es ven a la oficina, no te quedes en la calle. No necesariamente manifestaciones, ven, nos sentamos, tomamos café con los diputados y para qué te asoleas si podemos estar platicando aquí en esta oficina. Y esto es para conducir las conductas de tal forma que desistan de la justicia entendida en términos morales y políticos. Y ambas necropolíticas construyen y definen dos tipos de sujetos subordinados a las técnicas de dominación del Estado, ¿no? El activista de las organizaciones civiles como el sujeto activo que participa y las víctimas, los periodistas y los defensores como sujetos pasivos y objetivados, sujetos de intervención. En ambos casos los sujetos son invitados a aceptar bienes, botones de pánico, guaruras, viáticos, una indemnización muy pobre como sustituto de justicia y no se castiga a los culpables y no se conoce la verdad. Y tenemos dos casos emblemáticos, o bueno, yo los veo así, ¿no? Del mecanismo es Anabel Hernández, que ella ha denunciado públicamente, ha escrito mucho sobre cómo fue tratada en el mecanismo, ¿no? Le dieron su número y le dijeron, bueno, ahorita te vamos a atender, pero primero tenemos que evaluar el riesgo en el que estás. Y mientras le evaluaban, pues seguían habiendo amenazas, amanecían cadáveres de animales en la puerta de su casa y bueno, ella al final tuvo que irse del país. Y luego en la CEAB, del Comité de Víctimas, está David Josué Evangelista, que fue un chico que estaba en un equipo de fútbol en la desaparición de los 43 en Iguala. Saben, ¿no? Que cuando estaban todos estos camiones y en la confusión mataron a varios chicos de este equipo de fútbol. Y a la familia le dieron una indemnización de 350,000 pesos, algo así, pero le dijeron que pues ahí moría y la familia, por supuesto, pues aceptó, ¿no? Pero ya el aceptar este dinero quería decir que ya no se iba a buscar la verdad, que es, digamos, un contenido más ético, más moral de la justicia, no es una justicia monetarizada. Pero ponen a la gente en estos dilemas, ¿no? Que eso es lo sucio, digamos, es llévate este dinero pero ya no busques la verdad. Y en realidad una justicia sin verdad habría que cuestionarla. Y bueno, otro es el sistema de administración del sufrimiento, se da también en el sistema de asilo en Estados Unidos, que bueno, es un sistema semijurídico, más bien administrativo, ¿no? En que a la gente se le coloca en una gran espera dentro de detención o no, y tiene un complejo institucional muy sofisticado, ¿no? En el que algunas personas los ponen en procedimientos de detención, en procedimientos de deportación, a otros no, les venden el permiso de trabajo, etcétera, y la persona está totalmente anulada en su agencia política porque está todo el tiempo en temor de ser deportado. Y se fetichiza porque pues al final el asunto es tratar de acceder a la entrevista del miedo creíble, o incluso más recientemente ahora con Trump, acceder al sistema de asilo, ¿no? Está el caso de los haitianos en Tijuana, que estaban queriendo pedir asilo en Estados Unidos, y entonces Estados Unidos les dijo, no, momento, o sea, son demasiados, van a venir 50 por día. Entonces iban 50 por día para que les dieran su ficha de poder entrar al sistema de asilo, y les daban cita para que regresaran en 1 o 2 meses, ¿no? Y entonces mientras tanto los haitianos estaban viviendo en basureros, en las coladeras, porque los albergues ya no se daban abasto. Y esto es simplemente para poder poner su demanda de asilo en un puerto de entrada en Estados Unidos. Entonces es todo este sistema jurídico administrativo como una forma de anular la agencia de las personas en muchos frentes. Y bueno, eso sería lo que yo tendría que decir sobre el tema, y estaría abierta a, por supuesto, las críticas y observaciones, porque
un poco deprimente. Sí, como tú digas. Pues, yo creo que mejor seguimos contigo, Jimena, para poder hacer una discusión conjunta, que creo que se cruzan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Jimena, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta discusión que yo creo que es muy pertinente. Desde que en México se empezó a visibilizar las consecuencias de la estrategia de la guerra contra el narco y la movilización de las organizaciones de víctimas empujó a ciertas respuestas del Estado, que yo estoy de acuerdo con Ariadna, que se movieron en la lógica de la simulación y de la administración, pero al mismo tiempo surgieron estos dispositivos que ella llamaba dispositivos de administración del sufrimiento, y a partir sobre todo de la aprobación de la Ley General de Víctimas, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que para mí es un dispositivo productor de víctimas, ¿no? Es un mecanismo a través del cual se disciplina ciertas formas de ser víctima, ¿no? Es una manera de subjetivar esta experiencia de ser víctima, y en ese sentido recuerdo una nota de prensa en donde un funcionario de la CEAP decía, a propósito de un familiar de los otros desaparecidos de Iguala que le estaba reclamando algo, y el funcionario dijo, es que las víctimas verdaderas no piden dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe él cuáles son las víctimas verdaderas? Entonces, bueno, decía, esta reflexión es muy pertinente. Por otro lado, sí es cierto que es dura y a lo mejor tendríamos que buscar otro contexto para hablar para compartir estas reflexiones, porque efectivamente también para quienes trabajamos en las organizaciones y en el acompañamiento, le decimos nosotros, ¿no?, a las exigencias de las víctimas, por supuesto que nos movemos en estos dilemas y en estos filos de los usos políticos, estratégicos, en donde, digamos, acompañamos la exigencia de las víctimas y empujamos estos procesos de esta interpelación al Estado, estos mecanismos, y al mismo tiempo sabemos que siguen moviéndose en la lógica de la simulación, y en medio de eso, entonces hay una digamos, una especie de lógica estratégica, ¿no?, de qué se puede ganar y qué se puede empujar. Por ejemplo, nosotros desde Fundar acompañamos una mesa en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene exactamente esta lógica de administración del tiempo, y además en el caso de la desaparición forzada el tema del tiempo es central. No es el mismo tiempo el de los familiares de personas desaparecidas, que cada día dicen yo no hice hoy algo para encontrar a mi familiar, y los tiempos del Estado y los tiempos burocráticos, en donde de verdad una diligencia sencilla tarda 3 meses, porque estas mesas son cada mes, ¿no? Entonces en una primera mesa la víctima plantea, por ejemplo, es que necesitamos la huella digital de la persona, ¿no? Entonces el Ministerio Público dice, sí, la voy a solicitar al INE. En la segunda mesa, bueno, ¿qué pasó con la huella digital? Ya mandé el oficio, aquí está el oficio, entonces no ve el oficio. Y en la tercera mesa, sí, ya me contestaron que no me la pueden dar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que en esta lógica de simulación realmente es muy difícil empujar acciones concretas para la búsqueda, para la investigación, ya no digamos para la justicia, que era lo que decía Ariadna. Y por otro lado, como hay otros procesos que estos mecanismos permiten, y a lo mejor sería interesante para justo lo que decía Ariadna, de que de pronto estas perspectivas son muy deprimentes, pero nosotros vemos cómo alrededor de este mecanismo, que para los propios familiares es muy claro que es un mecanismo de simulación, pero permiten que los familiares se organicen, se aglutinen, se acompañen alrededor de esto, ¿no? Pero bueno, eso era un poco como, digamos, a modo de reacción y de introducción. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ariadna, y me parece que ella ya puso un piso interesante
digamos, un punto de partida interesante, y a lo mejor lo que yo podría compartir en este sentido es, por un lado, cómo desde el trabajo de acompañamiento a víctimas, a mí se me planteó sí la necesidad de trabajar desde una perspectiva crítica sobre la manera en que trabajamos o acompañamos las organizaciones no gubernamentales y en particular las organizaciones de derechos humanos, porque hay cosas que se naturalizan, ¿no? Que no tenemos espacios para cuestionar, por ejemplo, cómo, sobre todo este trabajo fue en el contexto del Movimiento por la Paz, y sobre todo cómo hay una especie de división naturalizada del trabajo y de los roles dentro de la organización, en donde las víctimas ponen el testimonio del dolor y las personas que acompañamos desde las organizaciones, desde las ONGs, operamos políticamente ese dolor, ¿no? Y cómo estas operaciones se naturalizan, ¿no? Estas distribuciones del trabajo, digamos, se naturalizan dentro del movimiento, y a mí me parecía interesante como poder reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces la primera idea allí es que yo creo que hay que desesencializar a las víctimas, es decir, tenemos la idea de que las víctimas se identifican por su experiencia de dolor, y eso es cierto hasta cierto punto, porque efectivamente las organizaciones de víctimas dan la posibilidad a las víctimas, a los familiares de personas desaparecidas, por ejemplo, de, por un lado, sí, identificarse en este punto, compartir sus experiencias, saber que las otras personas lo entienden porque han vivido lo mismo, que no van a ser juzgados, por ejemplo, apoyarse mutuamente, escucharse, compartir ciertas experiencias que en otros contextos para la gente es muy difícil porque piensan, van a decir que estoy loco, por ejemplo, ¿no? Entonces permite todo esto y al mismo tiempo permite plataformas políticas de exigencia. Y había un señor que cuando se formó el Movimiento por la Paz decía, es que yo estuve años tratando de hablar con el fiscal del Estado y nunca me recibió, y cuando se organizó el Movimiento por la Paz, pues me abrió las puertas, ¿no? Entonces, claro, también permite esta plataforma para lanzar estas exigencias al Estado, para abrir espacios de interlocución, etcétera, que son importantes. Pero dentro de las mismas organizaciones de víctimas y dentro de las mismas víctimas también hay diferencias, ¿no? Que tienen que ver con el tema de clase, de género, también con el origen, si son de pueblos indígenas. Y esto, por ejemplo, yo creo que se ve mucho en la manera en que han sido tratados los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, ¿no? Es decir, los estudiantes, no me voy a meter en esto ahorita, pero los familiares de los 43 se identifican con otras demandas políticas y se mueven en otros circuitos políticos que tienen que ver más con las demandas del magisterio en Guerrero o con otros sectores, con otras luchas. Por ejemplo, ellos se han identificado mucho porque también es su experiencia con las comunidades que sufren el despojo por proyectos neoliberales, etcétera, ¿no? Entonces ellos se mueven como en otras coordenadas políticas, ¿no? Que tienen que ver con esta diferencia. Cuando el movimiento de víctimas que conocíamos, digamos, a partir del Movimiento por la Paz, pues tenía unas reivindicaciones como mucho más en estos términos de la administración estos mecanismos del Estado de administración del dolor, estaban como mucho más metidos en, digamos, una cierta, lo que yo llamo esencialización de la víctima, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que es una primera reflexión que yo creo que hay que hacer, ¿no? Desesencializar a las víctimas y ver estas diferencias y entonces pensar cómo esta experiencia de dolor efectivamente puede entrar en toda esta maquinaria de administración, ¿no? Y allí, esta es la otra reflexión,
me parece que hay que entender este papel ambivalente del discurso de derechos humanos, porque es un discurso que permite el reconocimiento de una experiencia al mismo tiempo que despoja a esa experiencia de ciertas de ciertas demandas políticas. Entonces, para, digamos, ir más despacio sobre esta idea, el dolor es una experiencia que no se puede transmitir, es decir, escuchar el dolor de alguien es un acto de fe, ¿no? Es decir, nadie puede sentir el dolor por mí, el dolor que yo siento. Entonces, para que el dolor se pueda compartir, tiene que ser reconocido de alguna manera, ¿no? Reconocido socialmente. Y entonces, el discurso de derechos humanos es un discurso que permite ese reconocimiento del dolor, ¿no? Con sus dificultades, por ejemplo, en el caso de las víctimas que surgieron durante los últimos años de la administración de Felipe Calderón, a mí me parece que esta traducción del dolor en el discurso de los derechos humanos no fue tan automática, y creo que de hecho fue un momento muy interesante de tensión de ese discurso de derechos humanos, porque las categorías y los marcos de derechos humanos ya no daban para dar cuenta de esas formas de violencia y victimización que estaban viviendo y que tenían que ver con estas formas híbridas de violencia que involucran actores del Estado con agentes no estatales, de tal forma que no se pueden prácticamente diferenciar, ¿no? Entonces, a mí me parece que el discurso de derechos humanos sí llegó a un punto de tensión muy fuerte, porque no sabía cómo aprender estas experiencias de violencia, estas experiencias de las víctimas. Y por otro lado, desde el lado de las víctimas, tampoco las víctimas se identificaban automáticamente con el discurso de derechos humanos, entre otras cosas porque a las víctimas les ha fallado el discurso de derechos humanos a ellas mismas, ¿no? Es decir, sus derechos no están reconocidos ni protegidos en ningún lado. Entonces, desde el punto de vista de las víctimas también habían cuestionamientos sobre, por ejemplo, los derechos humanos de los presuntos responsables, ¿no? Que tampoco me quiero meter mucho a eso, pero lo que quiero decir es que hay desde los dos lados tensiones, y que esta identificación no es tan armoniosa ni automática. Y en ese sentido, a mí me parece un poco chistoso cuando de las organizaciones decimos es que las víctimas se han convertido en defensores de derechos humanos, como si eso fuera un punto más alto en una escala moral, ¿no? O de conciencia política. En realidad, las víctimas han aprendido a moverse en ese circuito, en esos laberintos administrativos de poder, etcétera, y a lo mejor en algunas cosas es positivo y en otras no tanto. Entonces, digamos, ¿cómo entendemos el discurso de derechos humanos? Como este discurso que permite hacer audible una cierta experiencia de las víctimas y le permite circular dentro de estos circuitos del Estado y dentro de estos mecanismos administrativos con un costo, que es la traducción a ese lenguaje de derechos humanos, a ese lenguaje técnico que justamente deja por fuera el dolor y la rabia. El dolor y la rabia no son categorías políticas, ¿no? Entonces, esto me parece que sí tiene costos en términos de despolitizar las demandas de las víctimas, ¿no? Y esta función de disciplinar las demandas de las víctimas. Entonces, a mí me parece que por allí la tercera idea es cómo, qué papel jugamos las organizaciones de derechos humanos. Entonces ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, habemos las que nos podemos creer la voz de los sin voz, ¿no? Que a mí me parece como de las cosas más perversas en esta apropiación del dolor, ¿no? De convertir el dolor en la materia prima sobre la cual las organizaciones operamos, trabajamos, etcétera. Yo escuché con mis propios oídos una vez que se estaba organizando un acto público y se estaban distribuyendo los papeles y decían, bueno, entonces las víctimas que digan su testimonio y ya después viene el discurso político. Y yo decía, perdón, ¿no? O sea, el testimonio de las víctimas es político, y justamente fue eso lo que cimbró por ejemplo, cuando surgió el Movimiento por la Paz.
lo que cimbró toda esta estrategia de guerra de Calderón y lo obligó a retroceder, por lo menos discursivamente, sobre esto de la guerra contra la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, bueno, está por un lado esto de la voz de los sin voz, y por otro lado yo creo que sí podríamos llegar a un punto más equitativo o más interesante, en donde podamos pensar en una especie de alianza estratégica, ¿no? Es decir, a las organizaciones, las ONGs de derechos humanos, por ejemplo, como operando estratégicamente en estos circuitos jurídicos administrativos con este cierto lenguaje, pero que no nos creamos que realmente somos, o sea, siendo conscientes de nuestro papel estratégico, ¿no? Porque si no nos pasa, que yo creo que nos volvemos como en la policía discursiva, ¿no? Es decir, como nosotros somos los que nos encargamos de despolitizar y domesticar el discurso de las víctimas para que pueda entrar en estos circuitos. Entonces, a mí, en mi experiencia personal, sí me ha pasado que las señoras que están en la mesa en la Fiscalía Especializada de Búsqueda periódicamente le mientan su madre a los ministerios públicos y a los funcionarios, ¿no? Y yo creo que no es mi papel decir nada sobre eso. Entonces, cuando eso pasa, yo digo, pues ni modos, ¿no? Es decir, dentro de ese papel estratégico que yo tengo, porque estoy en este lugar privilegiado en donde puedo abrir un espacio de interlocución, por lo menos hasta donde yo soy consciente, tampoco participar en estas operaciones de disciplinamiento de las víctimas, de domesticación, ¿no? Y digo esto por poner un ejemplo sencillo. Obviamente hay cosas muy complejas, ¿no?, sobre cómo se plantean estrategias políticas, mediáticas, por ejemplo. Entonces, por último, ¿cómo pensamos, volvemos, no sé si decir volvemos, porque además, bueno, más bien, antes de lo último, estos mecanismos de administración, a mí me parece que siempre están siendo rebasados, incluso o a pesar de del trabajo que hacemos las organizaciones acompañantes, porque justamente como separan el dolor y la rabia de estos circuitos, en donde se habla un lenguaje técnico, en donde se juega con las reglas del Estado, etcétera, por algún otro lado tiene que salir el dolor y la rabia y la desesperación. En ese sentido, es muy interesante. A mí me parece que estamos en un momento en donde las búsquedas ciudadanas de personas de fosas clandestinas es un nuevo rebasamiento de este discurso de derechos humanos y de estos mecanismos, dispositivos de administración del dolor y de las demandas de las víctimas. Y los familiares se salen por otro lado, y las organizaciones dijimos, oigan, no, espérense, es que no se puede hacer esa búsqueda así porque se destruye la evidencia, y además que no sé qué, que es peligroso y que no sé cuánto. Y un año después estamos diciendo, no, sí vamos a hacer unos talleres forenses para acompañar a las víctimas en las búsquedas, ¿no? Porque nuevamente son movimientos de las víctimas que nos ponen otra vez en tensión de cuál es nuestro papel y desde dónde, desde qué marco y desde qué discurso acompañamos eso, ¿no? Entonces, eso quiero decirlo en términos esperanzadores, porque creo que no hay mecanismo administrativo ni dispositivo administrativo de simulación que pueda contener eso, y finalmente eso es lo que mueve, ¿no?, lo que permite que haya, que se mueva, ¿no?, políticamente. Por ejemplo, también en el caso de los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, me parece que también rebasaron esos circuitos que ya se habían establecidos para administrar las demandas de los familiares de personas desaparecidas. Claro, surgen otros, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí yo creo que eso es esperanzador. Y la otra cosa que a mí me parece muy interesante son todas las formas de politizar el duelo, ¿no? El duelo como experiencia íntima, privada, de vivir una pérdida, cuando el duelo exige, pide, ¿no?, reconocimiento a esa pérdida. Tiene una potencia política muy interesante, y yo creo que fue lo que pasó durante los últimos años de la administración de Calderón, que la gente dejó
de estar deprimida llorando en su casa, ¿no? Ese sufrimiento que hubiera sido fácilmente domesticable desde la psicología, por ejemplo, ¿no? Y decir que el señor tiene o la señora tiene depresión y tiene quién sabe qué, cuando salió a la calle tomó una potencia política muy interesante, ¿no? Y pidió reconocimiento de la pérdida y, por lo tanto, una deliberación social de qué vamos a hacer frente a estas pérdidas, ¿no? Un reconocimiento de la vulnerabilidad, es decir, una serie de cosas que pasan cuando se sale de la esfera privada y se manifiesta el dolor en el espacio público y se politiza, ¿no? Y se convierte en interpelación a los otros, a la sociedad, al Estado. Por supuesto que eso también tiene su vuelta, digamos, en la lógica administrativa, de simulación, con todas estas políticas de la memoria, los memoriales, etcétera, ¿no? Que también pueden tener ese efecto de vaciar de esas demandas políticas. Es decir, cuando el clásico ejemplo, ¿no? Cuando Calderón hizo el monumento a las víctimas en el Campo Marte, bueno, pues eso ya no tenía nada que ver con el movimiento de víctimas. Entonces yo creo que ya. Vamos a tener una sesión como de media hora de discusión. Yo en lo personal tengo dos comentarios que creo que, juntando un poquito lo que dice Ariadna y lo que dice Jimena. El primero de ellos sería, pues, estos dispositivos, digamos, administrativos de desmovilización política, cómo se van organizando. Y yo creo que una cosa que es una crítica muy efectiva al discurso de derechos humanos es cómo ha sido tan fácilmente burocratizado por el Estado y sobre todo durante mucho tiempo en el que el Estado mexicano se negaba, digamos, a crear instituciones bajo los parámetros de un discurso de derechos humanos. Extrañamente coincide con una de las crisis más importantes, si no la más importante de derechos humanos en México, en que se expanden las formas de burocratización, digamos, en base a un discurso de derechos humanos por parte del Estado mexicano. Entonces, creo que en muchos sentidos el lugar de despolitización es que una vez tratadas las exigencias por parte del Estado, la burocratización de ese Estado en clave de derechos humanos ha sido pues muy bien recibida, no por el Estado, no digo por las víctimas, ¿no? Entonces creo que esa es una prueba muy importante de esta cuestión. Ahora, no sé, yo estoy pensando que, por ejemplo, el trabajo de las dos se combina mucho con algunas cosas que se están haciendo en Colombia. Por ejemplo, pues con todo el proceso de paz, el trabajo de Lina Buccelli, que está, digamos, analizando esas burocracias que se están creando a raíz del proceso de paz en Colombia y que son prácticamente un Estado asistencialista, ni siquiera asistencialista, digamos, administrador del dolor, en el que digamos, el centro de memoria, la comisión de víctimas, digamos, se presenta en lugares donde el Estado no tenía ningún tipo de presencia y lo que les ofrece es justo lo que están, digamos, describiendo ustedes. Algún apoyo psicológico, algún apoyo, digamos, de recolección de la memoria, algunas cuestiones que pueden, digamos, en unos sentidos ser politizantes en la medida en que esos sean espacios de convivencia, digamos, de socialización del dolor, si le quieres llamar así, pero que realmente al final de cuentas no resuelven problemas fundamentales del Estado, exigencias fundamentales del Estado en esas áreas. Por ejemplo, queremos agua, queremos esto, queremos otra cosa, que no tiene que ver propiamente con el proceso de paz, pero que son exigencias claves, digamos, de cierto tipo de cosas. Entonces, no sé, ahí me parece que hay una tecnología no solamente de administración del sufrimiento, sino una tecnología de administración de los reclamos en clave de derechos humanos muy eficiente, muy eficiente, y que cada vez creo que en este sexenio, en los planes nacionales de desarrollo, la inclusión, digamos, de género, de un plan de derechos humanos, de una cuestión de diversidad sexual, la estructura, digamos, administrativa heredada del sexenio anterior, pero que se pule y se le incluyen nuevas cosas en este sexenio, me parece que ha hecho una tecnología inclusive más sofisticada en este sentido y más difícil de contrarrestar su carácter de despolitización. Pero, pues también un poco lo que subyace en la introducción de Jimena. Por otro lado, pues la gente sigue organizándose bajo esos discursos en algunos casos, o sea, con muchas decepciones, con muchos problemas, pero en ciertas cuestiones claves parece que ese discurso sigue, digamos, funcionando en algunas cosas. Y se contrasta con también un uso del mismo discurso
por parte de personas que para nada quieren, digamos, fortalecer a las víctimas de las que estamos hablando, sino fortalecer a las víctimas de delitos privados, de delitos, digamos, más patrimoniales, etcétera, etcétera, en el proceso penal a través de procesos de mano dura y cuyo discurso también es, hasta cierto punto, no de derechos humanos, pero digamos legalista en contra, digamos, de un discurso de derechos humanos. Entonces, creo que también hay muchas contradicciones. Ahí la batalla, por ejemplo, en reformas de procedimiento penal, etcétera, etcétera, por incluir un discurso de derechos humanos en los procedimientos penales, pues es una batalla que no es tan despolitizante como lo sería, digamos, en limitarse a ubicar a ciertas víctimas en unas burocracias determinadas, ¿no? Y por otro lado también, a ver, en un Estado cada vez más delgado, estas burocracias subjetivizantes, revictimizantes, etcétera, etcétera, pues también son formas de negociar con el Estado algún tipo digamos, de un nuevo tipo de relación, sí clientelar, sí, digamos, de baja ciudadanía, pero hasta cierto punto son los únicos espacios que le quedan a muchas personas. Entonces, no sé si de facto debemos de descalificar todos estos procesos en sí mismos, sí explicarlos teóricamente, pero desagregar algunas de las cosas que están ahí, digamos, pendientes. Y yo ya no quiero hablar más, nada más les abro el foro para que si quieren preguntar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Está? Sí. Gracias, lo cual me abrió muchas expectativas y muchas preguntas de trabajar en esos países, que no sé, usted seguramente los conoce, y de cómo la historia, por lo menos de Guatemala, desde la época en que Ríos Montt fue el presidente y vino no solamente el desplazamiento y movilización de muchos pueblos indígenas, sino la aplicación de la política de tierra arrasada, que seguramente la conoces. Entonces, trabajé del 98 en adelante y me percaté de muchas cosas que seguían pasando en ese país. Pero además de la participación, bueno, primero de la creación y luego participación de muchas ONGs, que finalmente, te hablo del 2004, 2005, en ese momento las ONGs empezaron a funcionar ya como no como unos organismos no gubernamentales, sino que se hizo pues un alarde de publicidad a tal grado que las ONGs se ofertaban para los buenos postores porque se llegaron a hacer unos negocios entre particulares. Entonces, bueno, esto desvirtuó mucho la labor de muchas ONGs en ese país pequeño y me dejó la inquietud de cuando regresé a mi país de ver todo este tipo de cosas desde la perspectiva de un ciudadano común. Quiero comentarles, y perdón que haya hablado todo esto como antecedente, para mí es importante decírselo porque tengo algún conocimiento de causa de estos fenómenos. Jueves y viernes en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hubo un foro sobre secuestros. No sé si supieron, pero fue un foro interesante porque estoy escuchando todo lo que dicen, la participación del gobierno, la participación de los grupos que apoyan, en este caso, a las víctimas. Y fue un foro interesante, pero que sí evidentemente engancha institucionalmente a los representantes de las víctimas, porque pues, fueron al final de cuentas los grupos más representativos de los que atienden a los secuestrados, bueno, a los levantados, a los secuestrados, a los desaparecidos. Y lo que te percatas es lo que ustedes de alguna forma comentan, ¿no? La autoridad en materia de secuestros habla y presenta todas las deficiencias que tiene de recursos humanos, de preparación, de tecnología, de bla, bla, bla. Y son enormes,
¿sí? No se puede atender con tan pocos recursos y tampoco económicos y humanos a tantas víctimas de ese delito. Entonces es imposible, no se puede. Entonces, todo eso lo ve uno en un foro y llegan los grupos que defienden los derechos de los familiares de las víctimas, pero todo se queda ahí. Es decir, yo, autoridad, te vengo a decir a ti, grupo, que protege a las víctimas del delito, que hago todo lo que puedo, que me acompañas para que veas que sí trabajo, pero que no tengo recursos. Y no puedo hacer más, y no se puede hacer más. Y los grupos acuden, se desesperan, se sienten no solamente vulnerados, sino que la autoridad no les hace caso. Pero, vamos, hay un reconocimiento brutal de que esto sucede, pero no, yo no veo que se implementen políticas públicas para poder atender más y mejor estas cosas. Nos explicaron el proceso, y ya voy a terminar, perdón. Nos explicaron es que son temas bien apasionantes, y que siente uno que estamos abandonados en muchos sentidos, ¿no? Tanto la autoridad que no tiene recursos como las víctimas, ¿no? Entonces, termino rápido. Yo no alcanzo a entender, y no sé, buscaría alguna idea de parte de ustedes, el por qué hasta la fecha, si tenemos tanto conocimiento y reconocimiento de este tipo de situaciones, ¿por qué no se puede dar un apoyo mucho más sustancial a esto, ¿no? Lo que hablabas de los hospitales, yo lo vivo en carne propia, tengo un familiar en López Mateos, ahí lo único que hacen es administrarte, que te vayas a morir dentro de pronto, porque pues, llegas con síntomas de cáncer y te dicen sus citas dentro de 6 meses. Y si a los 6 meses no bajaron el expediente porque pasó algo administrativo, te vuelven a dar dentro de 3 meses. Y hay gentes que llegan a lo mejor con daños terminales, en donde ya definitivamente no lo reciben, porque ya no hay espacio y porque dicen, no, ya se va a morir, ¿para qué lo metemos? Entonces, son muchas cosas que yo quisiera comentar que me apuran, me preocupan, pero sí, efectivamente, termino diciendo esto, ¿verdad? Que les comento, ¿por qué no hay, o por qué hay ese gran divorcio entre los que necesitan realmente la ayuda y que a las instituciones no se les proporcionen los recursos necesarios para poderles atender? Y esto es un mal que tenemos histórico, ¿no? Gracias, perdón. No sé si quieren comentar mejor. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Tati? Creo que Bueno. Creo que va el señor y luego ahorita te... Bueno, buenos días, mi nombre es Jaime Rivera. Yo quisiera saber si no existen necropolíticas como una figura jurídica que se pudiera aplicar a tal individuo o grupos de defensores, ¿no? Y que se pueda conceptualizar ya culpando directamente, ¿no? Sería, digamos, al Estado. ¿Y qué camino sería el de defensa? Porque hace como una semana salió que ya los periodistas ya no se iban ya no se iba a canalizar la denuncia aquí, sino al extranjero, porque ven que aquí mismo pues no se hace la investigación, ¿no? Tengo esas dos dudas. Sí, Tati. Buenos días, gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta, antes de ir por un comentario rápido, y es básicamente cómo trascender la crítica de los dispositivos, cierto, de poder y que esencializan a la víctima, que sabemos que sí funcionan y que en parte, digamos, es el efecto general del lenguaje jurídico y del lenguaje de los derechos humanos, ¿verdad? Pero un poco como estaba diciendo Jimena, el punto ahí también es que son espacios, muchas veces son el único espacio de construcción de identidad política y de movilización política, ¿cierto? Que yo creo que es el caso, claramente fue el caso de Colombia y claramente, pues digamos, no estoy segura si es el caso de México, pero uno esperaría que se pudiera usar en ese sentido. Entonces, por un lado uno tiene la crítica que yo creo que en Colombia pues la ha hecho Lina, pero la ha hecho Juan Pablo, Juana Ávila, pero los mismos funcionarios, o sea, las personas que crearon la unidad de víctimas, la corte, que
la Corte Constitucional se inventó a las víctimas en Colombia, ¿cierto? O sea, dijo hay unas víctimas de desplazamiento y eso generó un proceso de movilización que los constituyó como sujetos políticos. Entonces, esa crítica se ha hecho, digamos, dentro del Estado y dentro de los operadores jurídicos, ¿cierto? Y también por fuera, con un intento de transformación que uno puede discutir qué tan efectivo ha sido o no, pero un intento de transformación de las prácticas burocráticas. Entonces mi pregunta va por ahí, digamos, uno, ok, hace todo el mapa, dice esto está funcionando así, esto esencializa, genera como una cantidad de dispositivos de poder en donde victimiza más, inventa, etcétera, ¿cierto? Pero si uno cree que en efecto son espacios para usarlos para la reconstrucción de identidades políticas y de procesos políticos y de lucha social, entonces la pregunta es ¿cómo convierte uno eso en algo productivo para el burócrata? ¿Cierto? Que no sé, digamos, en Colombia ha sido a punta de una cosa muy mundana en el derecho y es tener protocolos buenos, funcionarios que respondan, digamos, a la victimización, que no victimicen otra vez, que respondan al dolor, que respondan a las distintas identidades de las víctimas y protocolos de asistencia y de trabajo con víctimas que van más allá del asistencialismo, ¿cierto? Que tratan de reconstruir y que reconocen que una víctima afrodescendiente es distinta al indígena, distinto al campesino correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es como si eso está pasando en México o no y si hay chance de que pase. Hay una parte en mi artículo en el que sí me enfoco un poco en la propuesta, porque lo publiqué primero así como una crítica muy, muy radical y sí tuve respuestas me acusaron de guerrillera, jacobista, etcétera, ya sabes, ¿no? Entonces sí procuré ponerle una parte más propositiva, pero pues igual la parte propositiva tampoco hace muy feliz a muchos, porque yo creo que nuestro error está en querer verle solución al mecanismo, pues, ¿no? En vez de decir, ¿por qué no nos enfocamos a ver en cómo paramos la desaparición, los secuestros, las ejecuciones, el feminicidio, la masacre? O sea, y para eso las políticas públicas no son lo que se necesita, ¿no? Y yo creo que otro problema es que tenemos también ya introyectada esta idea de que la política pública es como la panacea, ¿no? O sea, si la política pública es buena o mala, ¿no? El problema es la política pública. Y yo creo que la política pública no es un mecanismo de politización por donde se le vea, no importa qué tan buena o mala sea como tal. O sea, yo creo que hay que volver a lo que siempre se ha hecho, ¿no? Que es la movilización. O sea, las madres de la Plaza de Mayo nunca entraron a un dispositivo de este tipo, ¿no? Y hasta la fecha siguen, ¿no? En la movilización, la acción directa, etcétera, en asuntos que no son negociables. O sea, es que también eso de la negociación, o sea, la vida no es negociable, perdón, pero decir, ¿cómo hacemos un buen mecanismo para que se obtenga más o menos? O sea, para mí es que esto tendría que ir en los mecanismos de justicia, operativos, no crear un dispositivo o una política pública o esto, ¿no? Para mí es la acción directa, es la movilización, es la calle. Yo creo que el movimiento de víctimas, y bueno, aquí yo soy eternamente poco popular porque es como criticar a las víctimas del Holocausto también, ¿no? Es un terreno fangoso en el que uno siempre queda mal, pero yo creo que hay que decirlo, o sea, en el momento en que se sentaron a negociar fue que se desmovilizó, o sea, no fue en otro momento. En el momento en que decidieron dejar las calles para sentarse a negociar, yo creo que ahí fue donde se perdió el movimiento de víctimas y el asunto es esa vía, pero pues bueno, ese es, yo sé que no es pues no es la opción de muchos, pues tampoco produce empleo, ¿no? Porque pues no están necesariamente las ONGs metidas ahí, no están las financiadoras que hacen talleres, que hacen foros, que hacen, ¿no? Que asesoran, que acompañan y demás. Entonces, pues no le da empleo a los sociólogos desempleados de este país y tampoco por eso es muy popular, ni a los abogados, ¿no? Entonces, pero yo creo, soy tradicional y a la antigua, ¿no? Las calles. Bueno, siempre que estamos trabajando en estos
espacios, les decía al principio, ¿no? Tenemos estos dilemas de cómo sacarle filo a estos espacios de interlocución, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema del grupo con el que nosotros trabajamos en la Fiscalía, sí tratamos de poner ciertos estándares en el tema de la búsqueda y la investigación, ¿no? Entonces, porque eso es justo lo que la gente no puede hacer, a pesar de que sí lo hace. Bueno, hay una anécdota cuando surgió el Movimiento por la Paz, y se abrieron muchos espacios de interlocución de muy alto nivel, ¿no? Con el presidente Calderón, Calderón con su gabinete, luego con los candidatos, etcétera, y a su vez se hicieron espacios de interlocución con las diferentes procuradurías, con la PGR, con las procuradurías locales, etcétera, ¿no? Cuando surgió en el 2000, no fue el 2010, fue un poquito después, pero digamos, al mismo tiempo se estaba discutiendo no era exactamente la ley de seguridad interior, pero sí era una reforma sobre el artículo 29, no sé, Mariana se acuerda. Pero el tema es que para el movimiento, en particular para Sicilia, fue una ofensa el hecho de que estaban ellos visibilizando a las víctimas de la guerra, de esta doctrina del combate a la delincuencia organizada, etcétera, y al mismo tiempo el Estado estaba empujando como darle un marco jurídico precisamente a esa guerra que estaba generando todo ese sufrimiento y ese dolor, ¿no? Y entonces Sicilia, en una reunión del movimiento, dijo, bueno, hay que levantarnos de la mesa, en esa lógica que tú dices, ¿verdad? Hay que levantarnos porque esto es una simulación, etcétera. Y habíamos varios ahí que decíamos, sí, pero es que si nos levantamos de la mesa, ¿qué va a pasar con esas víctimas que ya están sentadas con la PGR y que ya tienen alguna manera de darle seguimiento a la investigación? Entonces, políticamente vamos a hacerlos más congruentes, pero ¿qué va a pasar con la gente que necesita, ¿no?, esos espacios? Entonces, en ese sentido, digamos, eso es un poco mi posición personal, ¿no? Y un poco de la manera en la que trabajamos en Fundar. Si estamos en esos espacios, lo vamos a usar estratégicamente, sabiendo que tienen esta lógica de administración, simulación, que no tienen recursos, como comentaba el señor, ¿no? Que no tienen... la falta de recursos para nosotros es una expresión de la falta de voluntad y de interés, ¿no? Y de la falta de reconocimiento de que ese es un problema. Hay una señora muy interesante, me dice si me paso, ¿no? Una señora muy interesante que se llama María Herrera, que tiene 4 hijos desaparecidos, y cuando fueron a poner las placas afuera, en la banqueta de la Estela de Luz, el Movimiento por la Paz puso unas placas ahí para los desaparecidos, también como una reacción en contra del monumento que hizo Felipe Calderón en Campo Marte. Pues estaban con un taladro haciendo un hoyo en la banqueta, ¿no? Para poder poner las placas, y entonces vinieron unos policías y le dijo, señora, ¿no ve que? Bueno, le dijo a todos, ¿no? Que ustedes están haciendo daños a la nación con ese taladro, ¿no? Y la señora dijo, perdón, ¿ustedes creen que estos no son daños a la nación, nuestros desaparecidos, ¿no? Entonces, la falta de recursos y de normas y de instituciones que funcionen tienen que ver con una falta de reconocimiento de la problemática, ¿no? Entonces, digamos, sabiendo todo eso, tratamos de hacer esos espacios, digamos, lo que decía antes, ¿no? Como tratar de sacarles filo, de generar mecanismos de rendición de cuentas dentro de eso, y al mismo tiempo de fortalecer el proceso alrededor de esos mecanismos de interlocución. Entonces, por ejemplo, esta es otra anécdota. Un día llegamos a la mesa y hay una compañera que su hermano fue desaparecido en Iguala en el 2013, o sea, un poquito antes de lo de Ayotzinapa, y en la Fiscalía nunca se les ha ocurrido investigar ese caso junto con lo de Ayotzinapa, a pesar de que fue en Iguala con el mismo patrón y etcétera, ¿no? Ese es el tipo de cosas que peleamos en las mesas, ¿no? Pero bueno, entonces esta compañera dijo, oigan, las invito porque me voy a casar el domingo, y era lunes, ¿no? Y todas le dijimos, oye, ¿cómo? Pues no, nos hubiera dicho con tiempo, no podemos, no sé qué, y así, ¿no? Y ella dijo, bueno, es que la verdad no lo planeé. Y entonces creo que entendimos en el grupo que ella casi
nos estaba pidiendo permiso para casarse porque tenía, digamos, en medio de la desaparición de su hermano, etcétera, pues ella sentía que tenía que estar más en la lucha de su hermano y así. Entonces, el grupo, además como la mayoría son mujeres, como en general en los movimientos, dijimos, no, ¿cómo crees? Vamos a acompañarte y vamos a comprar tu vestido y vamos a no sé qué, ¿no? Es decir, el grupo pudo darle permiso de seguir viviendo, ¿no? De casarse, de seguir con su vida, etcétera. Esos son procesos que pasan allí alrededor, ¿no? Gente que dice, yo no le puedo celebrar los 15 años a mi hija porque mi hijo está desaparecido. Y de pronto pueden haber esos espacios dentro de los grupos en donde esas cosas se puedan problematizar. En fin, yo creo que tienen una función también mucho más allá del propio mecanismo, aunque sí seguimos tratando de empujar el mecanismo porque para eso estamos ahí, ¿no? Y luego la otra cosa que sí quisiera problematizar es si se puede estar en la movilización eterna, que es un poco lo que nos ha pasado y hemos reflexionado con el propio Movimiento por la Paz, el movimiento en general las organizaciones de desaparecidos, pero muy claramente los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, para quienes han encontrado en la búsqueda y en la movilización una forma de darle contenido a ese vacío que es la desaparición forzada, eso que es ni vivo, ni muerto, ni secuestrado, ¿no? Entonces eso sí les permite subjetivar de algún modo esa experiencia, convertirlo en cierta demanda, canalizar la rabia, el coraje, la frustración, etcétera, pero con un costo altísimo en términos de sus familias que están en sus comunidades, de su salud, un deterioro terrible de su situación económica ya de por sí precaria y difícil. Entonces, el tema de la movilización, digamos, como momento privilegiado de interpelación política está muy bien. Yo creo que son como momentos de mucha creatividad, pero el costo de mantener eso es enorme, sobre todo cuando el movimiento de apoyo se va diluyendo alrededor, ¿no? Entonces, o sea, sí, yo creo que la movilización tiene esta función de poner sobre la mesa que aquí hay una cosa de la que no se está hablando, ¿no? ¿No? Como este momento de enunciación política, pero no se puede, o sea, físicamente no se puede mantener uno en la movilización permanente. Bueno, pues si quieren, yo creo que ahí cerramos para después.